Muy bien, pues entonces, ayer hablamos de las aplicaciones prácticas del método científico y discutimos de cómo básicamente evolucionó. El martes comenzamos con la definición básica del método científico, ayer con su aplicación y cómo lleva a una teoría. Y también les dejé de tarea, ahora sí, que hicieran o pensar en un experimento un poquito más estructurado, ahora sí con cada paso y con cada componente básico que necesita llevar un experimento. Entonces, el primer paso es desarrollar la hipótesis. Y en la hipótesis tienen que decirme qué fenómeno van a medir y la razón por la cual piensan que ocurre dicho fenómeno. Si recuerdan, en el primer video hablamos de, no yo, sino factores acerca de, si le apago el micrófono es porque se oye como que está reflejando algo, entonces manténgalo apagado a menos de que vaya a participar, por favor. Estaba diciendo. Oh, de la conducción pues del agua salada, ¿no? Y se presenta una hipótesis y se presentan varias maneras de cómo comprobar qué es lo que conduce la electricidad, si la sal sola, si el agua sola, etcétera, etcétera. Ayer hablamos del grupo de control, de la variable dependiente, de la variable independiente, y es algo de lo que tuvieron que haber hecho un análisis la tarde después de haber terminado la clase, si tuvieron pues tiempo, ¿no? Entonces, ¿quién quiere compartir lo que hizo? ¿Quién quiere empezar? No se hubiera estado largo el tiempo. Pero No. ¿Quién sí? A ver. Yo puedo, A a ver. ver si lo hice bien. Muy bien. Vamos a ver. Yo puse, ¿Sabes? mi hipótesis es más o menos así como mi pregunta, ¿verdad? ¿Qué flor se marchita más rápido? Ah, y mi hipótesis es, mm, yo pienso que se marchita más rápido la que tiene nutrientes en polvo para dos flores. Mi experimento se basó en 2 frascos con agua fría, 2 rosas blancas, hasta puse el color, ¿eh? En uno solo pondré agua con una rosa y en la otra agregaré agua y la rosa y nutriente en polvo para las flores. Mi variable fue dependiente será la flor con nutriente en polvo para las flores y la independiente será la flor sin la comida, sin el nutriente, ¿verdad? Mm. Y mi conclusión fue las flores cortadas con nutrientes tienen la capacidad de durar más tiempo que las que no tienen nutrientes. Me estoy refiriendo a flores cortadas, ¿verdad? Las que compramos en la tienda. Ajá. No sé si estuvo bien o mal, pero algo así entendí yo. Pues empezó muy bien, ahora aquí va la crítica. Tenemos que, o sea, tenemos todavía que definir un poquito aún más lo que queremos decir, ¿no? Por ejemplo, pues, se refiere a que la flor se marchita, pero ¿en qué punto consideraríamos la flor como marchita? Que los pétalos están deshidratados, que las hojas están deshidratadas, que pierda su color, etcétera, etcétera. Habla de agua fría, pero ¿qué es agua fría? Aquí tenemos que utilizar una medida, una temperatura. 10 grados Oh, centígrados, 5 grados centígrados, etcétera, ¿no? O sea, no podemos decir agua fría no es una medida,
Igual, ¿cuánta agua? 10 mililitros, 100 mililitros, 500 mililitros. O una, como contar más lo que se le pone al experimento, en pocas palabras. Sí, porque acuérdese que tiene que ser replicable. Medido y replicable. Ok. Entonces, para que pueda ser replicable, usted como experimentadora me tiene que proveer los datos exactos para yo entonces decir, vamos a ver si lo que me dice es cierto y yo reconstruir su experimento, porque me dice agua fría. Agua fría es subjetivo. Ok. Este, pongo agua, pero ¿cuánta agua? Yo puedo poner un tinaco lleno, usted quizás utilizó nada más una cucharada. Entonces ahí hay una discrepancia. ¿Y Igual, ¿eh? cuánto nutriente también y todo? El nombre del nutriente y la cantidad exactamente. Oh, ok. Bueno, para la otra maestra, a ver si no le fallo. Sí, muy bien. Gracias. Sí, de nada. Igual vamos a poner este límite de tiempo, ¿no? El grupo de control primero sería una flor sin el nutriente y medir la cantidad de tiempo que dura esta con las características específicas que estamos buscando. Por ejemplo, decir que la rosa era blanca y a los 48 horas o 72 horas los pétalos blancos comenzaron a oxidarse y presentar una coloración amarillosa. Entonces ahí ya medimos el tiempo y percibimos que para ese tipo de rosa, utilizando la misma especie de flor, porque le digo tiene que ser específico, duró 72 horas en marchitarse. Bueno, ahora vamos a utilizar la misma especie de rosa con la misma cantidad de agua a la misma temperatura. La única diferencia es que esta vez le vamos a agregar, supongamos, 1 gramo de nitrato de sodio. Buenas tardes, maestro. Tardes. Y vamos a comparar los tiempos en que se marchita. Entonces, en el nitrato de sodio duró 72 horas, con el nitrato de sodio, supongamos que duró 120 horas, ¿no? Entonces, así es como se modelaría más el experimento, porque si las ponemos las dos al mismo tiempo, sí, pero no, porque lo primero que tenemos que hacer es crear una base, de decir, por lo general, esta especie de rosa se marchita en este periodo de tiempo. Entonces vamos a utilizar esa base y ya vamos a aplicar el control que viene siendo el nutriente y ver si va más allá de ese periodo de tiempo, si está dentro del periodo de tiempo o si dura menos que ese periodo de tiempo. Entonces, dentro de del experimento, primero es la hipótesis, lo que es lo normal, ¿verdad? Lo básico. Y Lo va- después, el experimento se lleva después de que se hizo esa parte. Sí, porque Mm, tenemos que ver primero cuál es la base, ¿sí? ujú, Entonces, ok. otro experimento de este tipo es básicamente, por ejemplo, que si yo quisiera aplicar una técnica nueva de enseñarles álgebra, supongamos, la primera, lo primero que haría es implementar una de las lecciones antiguas y darles poca guía. Ya después de hacerles una prueba, con esa poca guía, ver el promedio de respuestas acertadas. Una vez que tengo esa base, aplicaría ahora la nueva técnica y si hay un incremento en pruebas, en las preguntas acertadas, quiere decir que la lección funciona. Si el nivel de respuestas correctas se mantiene igual o peor, quiere decir que la nueva técnica no funciona. Entonces, en el caso de las flores también, primero tenemos que encontrar esa base. En promedio, ¿cuánto dura viva este tipo de rosa? Y una vez que tenemos fundamentado eso, ya entonces podemos aplicar
el nutriente o lo que nosotros pensamos que va a incrementar la vida de dicho organismo. ¿Tiene preguntas? No, maestro, gracias. Sí, de nada. ¿Quién más quiere compartir? Oh, yo, maestro, Aurelia. A ver, Ok, yo hice, bueno, hice como unos chiles en vinagre, pero no estoy segura si es algo así. a ver. Bueno, le puse como unas 3 cucharadas de vinagre, 4 limones, sal, chile, cebolla, zanahoria y ajo y los metí en un frasco. Bueno, se están poniendo como si fueran chiles en vinagre, pero todavía les falta. Y eso lo puse como en vinagre, le puse como 2 cucharadas y el ajo, nomás puse un ajo. Chile puse 2 chiles y sal puse como media cucharadita de sal, no sé si eso sea algo. Es que tenemos que tener un objetivo. Tenemos que buscar la solución a un problema. Ujú. Aquí me está describiendo una receta de cómo hacer se le llama en escabeche. Ujú. Sin embargo, lo que necesitamos es saber la solución a un problema o a un fenómeno que observamos. Por ejemplo, la compañera nos explica que en su experimento es ver qué hace que una flor viva por más tiempo. En el caso de usted, pues nada más me presenta un método de preparación, pero no me presenta un problema específico que está solucionando con ese método de preparación. Ok. Entonces, lo que buscamos con el método científico es solucionar o explicar solucionar un problema o explicar un fenómeno mediante la experimentación. Entonces, por ejemplo, en este caso es ver si agregando sal o si agregando azúcar se suavizan más los chiles o la textura cambia de las zanahorias o qué sé yo, ¿no? Pero tenemos que tener un objetivo, una meta, el tratar de resolver una pregunta con el experimento. Sí, Gracias, maestro. sí, de nada. ¿Quién más quiere compartir? Yo, maestro, por favor. A ver, Mire, mi foto. Oh, espérate. Soy el doctor. It came out low. It was 9.3. Alguien. creo que ya le llegaron a atender. ¿Alguien más quiere compartir? Las velas, profesor, pregunta. Las velas, a ver, Alejandro, creo que no está. No, sí está. Estoy. Si quiere compartir. Ok. Sí, me costó trabajo conseguir la vela, pero no era la que yo buscaba. A ver, La hipótesis es de que dos elementos de la misma concepción química se pueden compartir. El fenómeno es de que se pueden ser compatibles cuando son en la misma concepción química. O sea, ¿cómo llamarle? Su composición química, vamos, ¿sí? ¿Qué hice? Herramientas y medidas. Ocupé un pedazo de vela, una hoja de papel de escritorio normal y una hoja de periódico, no de revista en la que venga impresa en glass. Ahí está la diferencia. Y el experimento es de que con la vela, el pedazo de vela se flota sobre el papel bond, o sea, la hoja de papel, se frota bastante y después se le pone encima a la hoja de revista sencilla o periódico. ¿Y por qué? Porque las revistas sencillas y el periódico
se imprimen todavía con tinta. Y al pasarla y frotarla, la imagen se queda grabada en la hoja de papel. Sí me salió, pero no al 100% porque, y los materiales es una hoja, una vela de parafina y una revista o periódico. Hay que aclarar bien, revista o periódico, pero revista impresa con tinta. Sí. Y la conclusión es de que se puede eh, transmitir el sobrante de la tinta a la cera, porque la cera es también químico, un proceso químico que puede atraer la tinta como impresión. Fue lo que hice, perdón. ¿Sí me Ah, escucharon? sí, Oh, estoy poniendo atención para ok, darle crítica. ok, sí, sí, adelante. La premisa está muy complicada. Ok, Que tratemos de tener una premisa un poquito más sencilla. Ahora, una manera mejor de expresar el experimento es ver si todavía las químicas y si todavía las técnicas de impresión modernas pueden ser copiadas utilizando cera. ok. Bueno, hice el intento con las modernas y no pasó. No por eso, o sea, No. es a lo que voy, Ok, ok. es a lo que voy. Entonces, en realidad, en su experimento no estamos hablando de composición química, sino de una propiedad magnética. Ok, eso es lo correcto. Una Entonces, propiedad. eh, básicamente, la composición de la tinta que se utiliza en periódicos es diferente a la que se utiliza en revistas, con la tinta más, con el papel brilloso, ¿no? Entonces aquí la premisa o la hipótesis es de que la tinta moderna o las periódicos o las revistas con impresiones brillantes no pueden transferirse con cera. Sería una premisa más sencilla de seguir, más sencilla de explicar. Igual, como decía anteriormente, tenemos que ser más específicos acerca del material, porque hay cera de abeja, hay cera de petróleo, hay ceras de varios tipos, entonces tenemos que también ser específicos, ¿no? Entonces, a la hora de la replicación, de que alguien más quisiera repetir este experimento, necesitan tener acceso a los mismos materiales. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, de el tipo de papel que mencionó. Se tendría también que mencionar el tipo de tinta, el tipo de cera, la cantidad de cera que se utilizó, el grosor de cera que se utilizó, la temperatura de la cera. Entonces, todos estos factores entran en juego cuando hablamos del diseño de un experimento y de cómo dicho experimento entonces arroja resultados. ¿Cómo consideramos que el experimento es exitoso o no es exitoso? Si vemos que se calca de manera visible las letras o las imágenes, o si vemos que nada más se mancha, o si vemos que no hay absolutamente nada impregnado en la cera, etcétera, etcétera. Entonces, a la hora de formalizar el experimento, todas estas cosas se deben de tomar en cuenta y organizar de esa forma. ¿Sí? Ok. Bueno, que la vela no se prende, hay que aclarar. Nada más se pasa, se frota en el papel. Sí, Se frota. Ok. muy bien. Sí, sí, me faltó, es que no conseguía la vela. Estoy en la mañana. Sí, Ok. Bueno, pero ya hice la tarea. muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Yo maestro, pero yo no lo hice ahorita. Yo lo hice cuando estaba en el Perú. Fui Ah, parte de este estudio, a ver, un experimento. Fue que agarraron 100 mamás. El detalle era saber que están con el material de la amalgama
al momento de se me pasó y salían positivo ese material. 100 mujeres fueron seleccionadas que ya estaban curadas con ese diente antes de salir embarazadas. Ya estaban curadas con el material de la amalgama. Y las 100 mamás tenían que darle a los 3 primeros meses 100% leche materna. Y después de esos 3 meses, a los 100 bebés se les hizo la prueba si salían positivas al plomo, que le llaman ese, que es el material de la amalgama, cuando esos bebés nunca ni tenían dientes. Y entonces salieron el 90% de esos bebés salieron positivos con ese material, el 10% no. Y pues, y se demostró con ese estudio que cuando una mamá tiene el diente lo traspasa por la leche materna. Sí, Y pues desde ese entonces el gobierno como que trató de no eliminar ese, para que se curen con amalgama, porque ya se demostró que mediante la leche materna se pasa a los bebés. sí. Entonces aquí fue un experimento donde se trató de demostrar si la toxicidad del plomo se pasaba en la leche materna. A los bebés recién nacidos. Ajá, sí. Y los resultados fueron positivos. Sí, el 90%. El 10% no se hizo seguimiento o de repente las mamás no fueron honestas, no le dieron al 100% de leche materna, porque fue durante 3 meses el estudio. Sí. Pero el 90% salieron. El 10% no. Algunas mamás decían, oh, yo lo he dejado con algunas personas y a veces le daban como fórmula. Entonces, ese 10% quedó ahí, pero el 90% salió positivo. Sí. Y ese es uno de los experimentos de los que estábamos hablando pues la otra vez, ¿no? De que a veces esa es falta de ética porque pues se pone en riesgo la vida de la mamá y se pone en riesgo la vida del bebé. Sí. Pero sí, en este caso también, como les decía, tenemos que tener pues medidas para determinar los niveles de toxicidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la premisa de la hipótesis, ¿no? De que la mamá al tener una amalgama de este plomo entra al flujo sanguíneo, por ende puede ser transmitido mediante la lactancia y ya hablaríamos de cantidades de partes por millón en la sangre, ¿no? Del bebé recién nacido y también de partes por millón en la sangre de la mamá. Porque otro factor que quizás los investigadores tomarían o no tomarían en cuenta es eso, un análisis de la sangre de la mamá para compararlo con la sangre del bebé y, y ver el nivel de toxicidad en ambos. Pero sí, es uno de esos estudios que son medio no éticos, pero a veces necesarios y es Pero gracias a ese estudio, que pues era un grupo de activistas que estaban haciendo, y pues obligaron a que el gobierno saque eso. Entonces, como que acá nosotros tenemos el medical, en Perú ese gobierno, y ahí pues se curan solo con el color de tu diente, porque se demostró, tuvieron que hacer laboratorios que estaban haciendo con 10 mamás, y pues sí, y yo estuve parte de eso, no como mamá, sino como practicante. investigador. Esto, y pues sí, se logró lo que se quería, eliminar la amalgama. Sí, sí. No, sí. Y como les digo, también mientras el participante esté consciente, el problema es que el bebé no puede consentir, pero ya esa es otra historia. Bueno, las mamás tenían que dar permiso y pues a los bebés se les tuvieron que sacar sangre del piecito y pues todos salieron positivos. Sí. Y ellos no tendrían por qué salir positivos porque si ni dientes tienen. Entonces demostró que por la leche materna se transfería. Exactamente, exactamente. Sí. Sí, porque pues la leche materna pues se hace de la sangre de la mamá. Entonces, lo que anda en la sangre de la mamá potencialmente se puede pasar al bebé. Por eso Sí. se deben de detener el consumo de ciertos medicamentos, de ciertos suplementos, etcétera, etcétera, cuando una mamá pues está también lactando. Muy bien, muchas gracias. Entonces, igual, para complementarlo, ¿no? Se necesitan poner
datos, como por ejemplo la cantidad de plomo, como les decía, de la amalgama, la cantidad de plomo en la sangre de la mamá, etcétera, 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 la cantidad de plomo en la sangre del bebé. Todo eso iría incluido en ya la conclusión y los detalles, ¿no? Porque una vez más estamos hablando de que todo se debe de medir, todo se debe de cuantificar para poderlo replicar después. Muy bien. ¿Quién más quiere participar? Maestro, antes de que me ganen, estoy en el doctor. Sí, me deja los últimos 10, 15 minutos porque me interesa escuchar su crítica. No, sí, está bien. Ok, gracias. Sí, de nada. A ver. ¿Alguien más? No tengan medio, para eso estamos, para aprender. Y si tienen preguntas, por favor, pregunten. Porque en su examen tienen que escribir un experimento. O tienen que criticar un experimento. Entonces, esto es parte importante del aprendizaje. ¿Nadie? ¿Puede dar un ejemplo, profesor? No, pues ahorita les voy a dar ejercicio. Pues yo tengo una duda. Disculpe, ¿qué materia es esta? Es que apenas yo ingresé hoy y quería saber. Estamos en ciencias. Empezamos ciencias el martes. Ah, ok, muchas gracias. De nada. Bien. También el examen que puso ayer sobre lo de la carne que estaba hecho de unos frascos, ¿no? Eso también yo ya lo había hecho antes. La misma clase de carne dentro de un frasco, tapadera. Normalmente el que es con las bacterias o gérmenes del medio ambiente lleguen a la carne, entonces como que la conservan un poco más, y cuando está, digamos, bacteria o mosca o polvo que llega a la carne, la carne se descompone un poco más, más rápido. Cuando hay como mosca, que la mosca ponga su huevecillo, casi inmediatamente después de que la mosca ponga el huevecillo dentro de encima de la carne, se está produciendo el gusano o la quereza. Entonces, aunque tengan la misma cantidad de tiempo o las carnes y de la misma especie, entonces la bacteria o la quereza o el polvo hacen que la carne se eche a perder un poco más rápido. Eso nosotros yo lo hice para a veces que uno conserva ciertos alimentos, a veces dice no lo tapes porque así se te va a conservar más rápido, pero también depende en qué condiciones estén. Si estén en una zona seca, húmeda, muchas veces la humedad hace también que produzca un poquito más la bacteria o que se desarrollen ya bacterias que ya tienen como ciertos alimentos. La carne normalmente ya tiene la bacteria. Entonces, si uno no la tapa y la tiene sobre como en la humedad o en un área seca, es más fácil que se produzca bacterias donde está húmedo. Sí, pues son situaciones donde tratamos de buscar la mejor manera de conservar los alimentos. Y pues como les digo, tratamos de experimentar, ¿no? De utilizar, como les digo, un control y una base. Entonces, ¿alguien más quiere compartir o no?
Entonces, antes de empezar, Irlanda quiere compartir la tarea primero. Sí, maestro. A ver, Hicimos muy sencillo, pero aún así ya no lleva ni por dónde darle. a ver. Mire, mi fenómeno fue que si el agua dulce tarda al mismo tiempo en hervir que el agua salada. Mi hipótesis fue que creo que el agua salada tarda más, por lógica o por, no sé, supongo que el agua con alguna otra cosa, cualquiera, tarda más. Mis herramientas van a ser una olla de metal, no especifiqué, no sé qué tipo de metal, Ujú. una taza medidora, cronómetro, termómetro y una báscula. Y mis medidas a utilizar son taza, grados Fahrenheit y gramos. Ujú. La variable dependiente, según yo, es el agua y la independiente es el agua salada. Ahí luego me corregirá. Y mi experimento fue prender el fuego a 500 grados Fahrenheit, colocar las 2 tazas de agua en una olla y medir el tiempo exacto en el que brota la primera burbuja. Anotar el tiempo y la temperatura. Después vacié la hoja, la dejé enfriar y le puse las 2 tazas de agua con la sal previamente disuelta o sal fina. Y tomé igual el tiempo exacto en el que brotó la primera burbuja, anoté el tiempo y la temperatura. Bueno, intenté, el tiempo sí lo tengo. El tiempo en que tardó hervir el agua dulce fue de 3 minutos y 26 segundos. Y el agua salada 3 minutos y 7 segundos, fue más rápido. Y la temperatura no la pude tomar porque, pues como lo hice en la estufa, maestro, donde está el círculo del fuego, me daba hasta 500 y el termómetro, pues como es de cocina, no daba para más. Sí. Me ponía la H de high, supongo. Ajá. Y en el centro me daba otra cosa, me daba 200, no sé qué. Pero bueno, lo intenté. Y ya en internet busqué, pues me decía que normalmente el agua salada tarda más por eso de que la presión atmosférica debe igualarse a la presión del vapor y es cuando empieza a evaporarse. Pero fue el experimento. A ver la crítica. La crítica, pues simplemente es eso de las medidas, ¿no? ¿Cuánta sal, cuántos gramos de sal, en cuántos litros de agua? ¿Cuál fue la razón de la manera en que diluyó, pues, la sal y el agua, ¿no? Ajá, La temperatura en la flama también tiene que ver, aunque sí la midió, el material de la olla también tiene sí, que ver. más específico, ¿ah? Sí, igualmente, no es cuando ve el primer hervor, sino cuando llegue a X temperatura. Entonces, Oh, ok. no es que cuando ve la primera burbuja, porque eso es muy subjetivo, es cuando se Chiquita, grande. al punto de ebullición, o sea, y el punto de ebullición es X temperatura, ¿no? Entonces esperamos Ujú. que el agua llegue a X temperatura en cierto tiempo, ¿no? Entonces, como dice usted, su base fue agua dulce, que llegó al punto de ebullición a 3 minutos, y ya después lo Ajá, el agua salada, y llegó al punto de ebullición. En este caso, dice que le salió más pronto. sí, más pronto. Yo creo que le eché menos agua. Entonces, también es importante, ¿no? Estar Sí, asegurados de que el volumen de agua es el mismo, ya sea por peso o por volumen. Y en este caso sería más apropiado utilizar el peso como el medida. peso. Sí. Entonces, el procedimiento está correcto, nada más la información es la que le faltó ser más específica con los materiales, Medidas. las medidas y las proporciones. Sí, ok. Sí, muy bien. Ahora, de los ejercicios que les acabo de dejar, ¿hasta cuál llegaron? Así, Carmen. Maestro, disculpe, soy Carmen Pérez. Me llamaron de la escuela de mi niña, tengo que ir a recogerla. Se siente mal. Voy a salir de la clase. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Luego. Fíjense que en su examen, si se atoran en una pregunta, no se van a quedar clavados en esa pregunta, sino se van a mover a la que sigue y a la que sigue, aunque no se van a dejar llevar así y van a dejar todo el examen vacío, pero tenemos que contestar lo más que se pueda. Entonces, a ver, de la primera pregunta, dice, Armando tiene que comprobar si el aluminio es un mejor conductor de la electricidad que el acero. Ayúdale a diseñar un experimento donde pueda comprobar dicha hipótesis. En sí, ¿cuál es la hipótesis? El aluminio es mejor. No, que es mejor conductor
la electricidad o el acero. Pues esa es la hipótesis, ¿no? El aluminio es mejor conductor que el acero. Yo le puse que esa es la mejor fuente de energía. No, no es fuente de energía. No. No es fuente de energía. Conductor. Es conductor. Una cosa es conducir, otra cosa es generar. No, el primero era el de Julián, No, el de Julián fue del martes. nomás fue como ejemplo, ¿Verdad? nomás fue como ejemplo. No, fue la tarea que les dejé el martes. Ah, ok. Lo que pasa es que yo no estaba. No, está bien. Y Ok. esta tarea fue este problema fue el primero que les dejé. Ujú. Estos son los de hoy, los enumerados. Entonces, ¿qué materiales vamos a necesitar? Un alambre de aluminio y acero. Un cable de aluminio. ¿De qué grosor? 1 centímetro podría ser. Puede ser. Y otro igual de acero, maestro. ¿Qué más vamos a necesitar? También ¿cómo vamos a medir quién es La electricidad. la Un electricidad? luxómetro. Un voltímetro. Una bombilla, ¿por qué? A ver si prende. No, asumimos que los dos conducen electricidad. Porque estamos. Uno va a ser más lento que otro o tener menos. Ah, Menos capacidad. ya. Podemos utilizar la bombilla, pero está un poquito menos fácil de describir, ya que en el caso de la bombilla tendríamos que medir la luminosidad, pero les digo que tenemos que generar números. Entonces, para decir que si el acero conduce la electricidad sí o no, la bombilla sería buena opción porque prende o no prende. En el caso de la mejor conductividad, estamos diciendo que ambos materiales conducen la electricidad, pero uno conduce la electricidad mejor que el otro. Entonces sería un cable de aluminio, un voltímetro y qué más. Un, un luxómetro para medir la electricidad. Luxómetro. Para medir los watts, ¿no? A ver qué es lo que, ¿cómo le digo? Para medir cuántos watts arroja cada cable. ¿Qué más? Podría ser. Podría ser. Es que eso ya está hablando de otro idioma, ponen voltímetros y los toman. No, pues son herramientas. Falta una cosa, la más importante. Electricidad. La Electricidad. fuente, sí. Una fuente de electricidad. ¿Qué vamos a Ujú. usar? La batería. Una batería y un foco de prueba. Un foco no, como acabo de explicar a la compañera. Un foco. ¿Puede ser con pilas, maestro? Sí, con pilas, batería. Y tengo que especificarla, como por ejemplo, AAA o AA o así. Ajá. Pero puede ser la que sea que genere electricidad, ¿no? Sí, pues que sea un voltaje lo suficientemente alto. Lo de un carro, ¿cuánto es? Creo que 220. No estoy seguro. Una batería o baterías, sí. Sea AA, AAA, B, C. Pongámosle 2 baterías AA. Entonces,
Tenemos los cables, el oxómetro, las baterías. ¿Cómo modelaríamos el experimento? Pues vamos a amarrarle el cable a la batería. Y luego, Vamos a conectar no sé dónde. ¿cuál de los dos cables primero? Pues asumimos que el aluminio De aluminio. pasaba más wax que el de acero, entonces es el de aluminio, ¿no? Al revés. ¿O al revés? Oh, Porque perdón. estamos diciendo que el cable de aluminio tiene mejor conductividad. Entonces, la base es el cable de acero. Ok. ¿Sí? Entonces, como estamos proponiendo que aluminio tiene mejor conductividad, la base a contrastar es la del acero. Pues vamos a medir el de acero primero. Entonces, se mide la transmisión de carga eléctrica del cable de acero como control. Ya que aquí estamos diciendo este es mejor que este, entonces si este es mejor que este, la base es el que tratamos de desacreditar entre comillas, ¿no? Ujú. Entonces, pasamos la corriente por y comparamos los resultados. ¿Y cómo sería la conclusión? Pues que el aluminio tiene mejor conducción de electricidad, ya que es más liviano y arroja más wax, ya que el acero es más pesado. Pero es que la masa o la densidad del material no tiene nada que ver con su conductividad. Maestro, todavía Son no los terminó. electrones o algo así, maestro. Gracias, maestro. Entonces, voy a regresar más o menos. O sea, tiene que ver con la carga de electrones, sí, pero ¿cómo lo expresaríamos con con la información que tenemos? El aluminio es menos pesado que el acero. No, es que no podemos hablar de Por peso. por el tiempo que tardó en cargar más rápido uno de otro.
Se podría, La velocidad. Tal vez podría ser los wax, maestro. ¿Cómo se miden los wax? ¿Qué tiene cuál fue lo que arrojó de wax en el aluminio y en el acero? So, basado en los resultados que anotamos. Ajá, basado en los resultados. Ajá. sí, o sea, sería de esa manera. Del experimento. ¿Cómo vamos a ver esos datos si no hacemos el experimento? Ahorita lo que tratamos de hacer es simplemente utilizar nuestra mente para componer el experimento, porque en el examen no van a tener tiempo de estar experimentando, sino que en su examen tienen que llevar ya cierta noción de cómo se ensambla el experimento y de cómo se podrían ver los resultados. Igual les van a dar ciertos puntos de información, como por ejemplo en el problema número 4, donde les doy un poquito de datos y basado en esos datos van a llegar a una conclusión. Entonces, y como no tengo número, pues nada más voy a ponerlo de esta manera. Y cuando tengo número, pues tengo que poner número. Que la resistencia fue menor en tantos ohms, bla, 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 bla. ¿Sí? Pero básicamente tienen que entrar en ese marco de pensamiento de cómo establecer el experimento, cómo se haría el experimento, qué es lo que estoy buscando. Solo tenemos que hacer teóricamente, ¿no? Sí, teóricamente. ¿Verdad? Nos vamos pues a guiar ahora sí que aquí con la pura hipótesis, porque no pudimos comprobar que era mejor. Con la hipótesis y con tu capacidad derivativa. Porque lo que quiere aquí, o lo que busca el examen, es que sepas diseñar el experimento y que los resultados que hipotéticamente te da el experimento los puedas expresar de una manera científica. Sí, pues que se entienda bien, ¿verdad? Que tenga sentido, pero que sea científicamente, como les digo, replicable. Sí, pues sí, es como una receta de comida, es lo mismo. Un experimento. Haz de cuenta que con comida también está, porque si no dices la cantidad exacta, a qué momento le pones las cosas, no te vas a quedar igual. En cierta manera, sí. Nada más que... Yo así me baso a esto, todo, porque cuando vas a hacer una receta que tienes que tener todos los ingredientes. Sí, pues. Cómo los vas a utilizar y la conclusión ya cuando está lista. Sí. Es exacta, para mí es como exactamente lo mismo. Ahora el paso más allá es, aquí estamos buscando la solución a un problema. Porque la misma analogía pues me la presentó Aurelia ayer, pero ya cuando ella presentó su ejemplo, le faltó este objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, te podría decir... En este caso, perdón, sí. en este caso es medir el voltaje. Medir cuál cable tiene mayor voltaje. Sí, entiendo. Sí. Y sí, los pasos son como en una receta de comida, se podría decir. Ajá. Porque tienes que llevar medidas, tienes que llevar proporciones, tienes que poner tiempos, etcétera, etcétera. No de que un puño, de que un pellizco. Así no, así no.
Cuando nos piden la receta de algo, maestro, que decimos poquito, ponle una pizca, tantito. Así es, y pues no, no es así. ¿Ya terminaron con esto? No. Bueno, que ya se acabó el tiempo.